De sobremesa es una novela extraña incluso antes de ser leída. José Asunción Silva la escribió seguramente hacia 1895, 1896, en sus últimos meses de vida, y la leyó en voz alta a un grupo de amigos la noche anterior a su suicidio. Después, el manuscrito, desaparecido, durmió casi 30 años sin ver la luz. No se publicó sino hasta 1925 en una edición póstuma rodeada de dudas, silencios familiares y lecturas moralistas que deformaron su sentido. Esa distancia entre la escritura y la publicación convirtió a la novela en un territorio malentendido, demasiado moderna para su época, demasiado marcada por la leyenda trágica del poeta de los nocturnos. Hoy, 100 años después de aquella primera edición, volvemos a De Sobremesa con otros ojos, porque los centenarios son ocasiones propicias para reabrir las obras, desprenderlas de prejuicios y permitir que hablen de nuevo. Y a veces ese retorno activa sentidos inesperados. Tal es el caso de esta novela, que le queremos dar ahora una segunda oportunidad para ser leída por lo que realmente es. La primera versión la había escrito un año atrás, durante su primer año como secretario de la legación colombiana en Caracas. Durante su viaje de regreso a Bogotá a finales de enero de 1895, Silva vivió un episodio inesperado que marcaría su trayecto y su vida. El buque en el que viajaba, el Amérique, que cubría la ruta entre Caracas y Cartagena, encalló cerca de las costas colombianas. Junto con Cuentos Negros y el libro de versos, Silva perdió lo que consideró por entonces lo mejor de su obra. No fue lo primero que perdió. Para los 30 años que tenía, Silva había perdido ya a 4 hermanos, a su padre y a su tío Antonio María Silva Fortoul, antes de llegar a París, en octubre de 1884. Había perdido múltiples negocios y dinero. Llevaba alrededor de 5 años sobrellevando como un yugo la quiebra económica familiar. La historia de la novela, como la de su vida, está marcada por la fatalidad, la muerte y el misterio. La escena mortuoria de José Asunción Silva forma parte de la mitología literaria colombiana. Es imposible no pensar en el cuadro The Death of Chatterton del pintor prerrafaelista Henry Wallis. En la habitación de Silva se encontró el triunfo de la muerte del poeta italiano Gabriel D'Annunzio, 3 estaciones de psicoterapia de Maurice Barrés y un ejemplar de la revista trilingüe inglesa Cosmópolis. Y en medio de estos papeles, el manuscrito de la novela, cuyo paradero, sin embargo, aún es desconocido. Durante su última noche, Silva invitó a amigos suyos a su casa para leerles fragmentos de la novela y los poemas Juan de Covadonga y Los Maderos de San Juan. Hay una extraña coincidencia entre esta última noche de Silva, el 23 de mayo, y la primera escena de Sobremesa, en la que José Fernández lee a 4 amigos en su lujoso estudio el diario que escribió durante un viaje a Europa realizado unos años atrás. Este tipo de coincidencias, así como múltiples confusiones, fueron los culpables para que desde su publicación en 1925 la novela estuviera plagada de prejuicios. Los prejuicios la acompañaron desde el momento cero, ¿no? El primer prejuicio es que es una mala novela escrita por un excelente poeta, Baldomero Sanincano, Eduardo Castillo,
los críticos más prestigiosos del modernismo abundaron en ello y me parece que eh, era un abordaje erróneo porque le indilgaron que era una novela sin estructura, una novela que hacía un compostaje cultural de varias otras novelas perdidas en un naufragio que es sabido que a la vuelta de Silva de Venezuela, así que fue vista como una novela repetitiva, mal formada, digamos, y me parece que todos esos temas de repetición, de fragmento, son precisamente las grandes contribuciones de Silva. De eso podemos hablar un poco más en una novela sobre el consumo, sobre la insatisfacción, sobre el deseo. Esa fragmentariedad y esa repetición son fundamentales para conducir a través de la forma los grandes temas de la novela. Los prejuicios que hubo en ese comienzo es que se trataba de un libro autobiográfico, que José Fernández iba a ser definitivamente un personaje alter ego de José Asunción Silva y que de pronto se redujo a la curiosidad biográfica o de que podía ser un testamento del autor. Y yo creo que eso fue lo que permitió que durante muchos años esta novela se leyera con prejuicios. Los prejuicios han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Los prejuicios de 1925 no son los prejuicios actuales y no son los prejuicios de mitad del siglo. Leyendo el prólogo que hizo Gabriel García Márquez para la celebración del centenario de la muerte de Silva en 1996, me di cuenta de que, por ejemplo, en 1946, que él leyó la novela, recomendada por uno de sus profesores de colegio, la gran discusión era si este libro era o no era una novela. ¿Mm? Esa discusión fue más o menos de mitad de siglo, quizá vino desde antes hasta el 96, en el que definitivamente la novela se consagró como una novela y la leemos como una novela. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que leemos el libro como el relato de las experiencias de un protagonista, José Fernández, y de los conflictos vitales de ese protagonista en relación pues con la sociedad de su tiempo, ¿no? Y con sus preocupaciones personales. Ese es el asunto. Las lecturas solamente parciales que su época pudo hacer de su obra, porque su obra se publicó tardíamente. Las lecturas parciales de críticos que le tenían cierta inquina desde mucho antes, desde que llegó de Europa con novedades que ellos no acababan de asimilar. O Guillermo Valencia con la famosa cristalización de la leyenda de los amores incestuosos de Silva con su hermana. En fin, la caricatura de un degenerado, que ciertos textos no coetáneos, pero casi coetáneos, contribuyeron a fijar. Y claro, yo creo que esos prejuicios, si lo eran, o eran simplemente efectos de época. Si eran prejuicios, yo creo que la crítica sobradamente los ha superado porque la novela de Silva sigue siendo, creo, el paradigma de novela modernista formal, temática, filosófica y literariamente hablando. Difícil de ubicar en medio de un lenguaje oficial, ¿no? Es una novela, aunque se podría, es una novela que aparentemente no trata de la realidad, ¿no? Trata de la vida de un loquito que mete mucho opio, está en Europa, no está aquí, y tiene sí, como una relación platónica con una jovencita, ¿no? A la que idealiza, busca, etcétera. Y además es un hombre de la élite que no se mete para nada en los temas de la vida, digamos, ¿no? Hay una extraña coincidencia entre la última noche de José Asunción Silva, en que lee fragmentos de Sobremesa a sus amigos pocas horas antes de suicidarse, y las primeras páginas de la novela de Sobremesa, en que es José Fernández a 4 amigos. Esa coincidencia terminó de cebar a los comentaristas que leyeron la novela en 1925 en clave biográfica. La crítica buscó en la novela la explicación de la vida del poeta. El público encontró campo para una curiosidad excitada por tantas leyendas absurdas. Fue una fusión
del autor y el personaje, en que ocurrió algo que por fin podemos ahora comprender. Casi siempre que se nos habló de Silva, en realidad se nos estaba hablando de Fernández. Esa anécdota inventada de Silva con la hermana que ha hecho el desastre del mundo silviano, de entender a un Silva verdaderamente histórico, poético, artístico, que es muy de la generación de comienzos del siglo XX, como se imaginaba lo finisecular, ¿no? Como esos poetas de cementerios, esos poetas malditos, eh, los poetas como, como Flores que tomaban ajenjo de cráneos o como Silva que supuestamente tenía relaciones con su hermana. Muy de época eso, ¿no? Porque tenemos que pensar que hubo un gran salto entre la generación de Silva y la generación luego del centenario. A pesar de que eran 20 años, había cambiado muchísimo en el país. La Bogotá recoleta, esa Bogotá aislada que vivió Silva, es muy diferente a la Bogotá de los años 20. Tal vez sí, sería interesante poner la pregunta de cabeza, ¿no? Y es decir, cómo nuestra imagen de Silva afectó nuestra percepción de José Fernández como personaje. Porque el hecho de que Silva fuera un poeta modernista, fuera tan buen poeta, ¿no? Porque es un excelente poeta. Eh, y el hecho de que se hubiera suicidado muy joven, a los 31 años, que también marca, ¿no?, la leyenda de Silva como una especie de gran genio incomprendido, porque fue una persona muy incomprendida por su círculo social, ¿no? Eh, Todo eso hace que leamos a José Fernández contaminado de la leyenda de Silva. Son voces complementarias. Creo que son voces complementarias. Es decir, está el Silva irónico, a veces sarcástico, de Gotas Amargas. Que en su época imagino que sería muchísimo más sarcástico de lo que nos puede parecer a nosotros, ¿no? Muchísimo más amargo de lo que nos puede parecer a nosotros. Está ese Silva, digamos, del spleen, el que explota el spleen, el hastío, la rabia contra el entorno, la crítica eh, de la incomodidad que se siente contra el entorno, y está el Silva simbolista del nocturno, de los nocturnos, vaya, del libro de versos en general. ¿Mm? Cosas que conviven también en su prosa. Lamentablemente con Silva y la relación, la lectura biográfica que se hace de Sobremesa, pasa lo que uno de sus críticos, muy interesante, dice, se llama Gustavo Mejía él, y dice que acerca de la novela se le exige a Silva que no solamente escriba aquellas cosas que él es, sino que también sea todo aquello que él escribe. Y eso es como, él es el drama de muchos escritores, ¿verdad? Pero en Silva sí que se agudiza esa lectura, o sea, la crítica, los primeros lectores de la novela se encargan de afirmar que lo que escribe Silva es lo que él es, y luego al revés, que lo que es Silva es lo que él escribe. O sea, la novela ha servido tanto para escribir la biografía de Silva y completar los datos oscuros, como esa vida, ¿sí?, ficticia de Silva ha servido para interpretar la novela. Entonces es algo que se muerde la cola de manera muy interesante. Dejando atrás leyendas y malentendidos biográficos, podemos explorar la novela. ¿Qué aporta de Sobremesa a la literatura modernista? Silva volcó en ella su genio, su sensibilidad de fin de siglo, fragmentaria, cosmopolita, decadentista, para crear lo que ahora comprendemos como una obra única. Yo siento que ante la impronta y el prestigio que adquiere Silva con el paso de los años después de su muerte como poeta, pues por supuesto muchos de esos lectores prevenidos ven esta novela, además una novela
que para el momento, para las estructuras argumentativas, las estructuras narrativas de ese momento, de ese fin de siglo y comienzos del siglo XX, pues por supuesto esto era una irrupción y era un experimento. Y al ser una irrupción y un experimento, pues la veían con mucha prevención, ¿sí? Nos damos cuenta que hoy, a 25 años del siglo XXI, la narrativa de sobremesa, pues es una narrativa y una forma de narrar que está muy de moda hoy en día entre muchísimos autores jóvenes del mundo, ¿no? En ese sentido se parece a nuestro yo actual, que vive también un gran malestar de la cultura con el consumo, con el scrolling, por ejemplo. Me parece que, para usar una palabra muy de acá de Estados Unidos, hay mucho brain rot, ¿no? Es esa podredumbre del pensamiento que da el consumo y el deseo constantes, donde se pasa de oír esta entrevista, por ejemplo, a comprar algo en Amazon, a leer un artículo de farándula sin continuidad, y se nos olvida lo que estábamos haciendo para empezar. Yo creo que de sobremesa es un poco una crítica, es una puesta en escena de esas grandes listas. Como buen modernista, hace unas listas de productos, de libros, de autores, y al mismo tiempo una insatisfacción por todo ello, ¿no? Muchas veces Fernández está gritando: ¿para qué esta sed de conocimiento, ¿no? El llamado mal del siglo no fue una simple moda literaria ni una dolencia individual. Fue una experiencia histórica compartida por muchos escritores y artistas de finales del siglo XIX. Nombraba una sensación difusa de cansancio, de desajuste entre la sensibilidad y el mundo, de dificultad para encontrar sentido en una sociedad que avanzaba rápidamente hacia la modernidad. En De sobremesa, la enfermedad del personaje no debe leerse solo en términos físicos o psicológicos. Funciona como una metáfora. Es la expresión de un malestar más amplio, el de una conciencia que percibe el mundo como fragmentado, saturado y al mismo tiempo vacío. En ese sentido, la novela no habla únicamente de José Fernández, sino de una sensibilidad histórica que empezaba a intuir los costos de la vida moderna. Y en ese sentido la novela es muy literaria, ¿sí? Es muy metaliteraria, es un compendio, es una historia, es un pastiche de la historia de la literatura colombiana y de la región del siglo XIX. Pues mira, yo siento que José Fernández está reflexionando como reflexiona Silva en El mal del siglo, está con una profunda enfermedad espiritual y José Fernández está encarnando de alguna manera ese mal del siglo, ese cansancio vital, ese desencanto por todo, la neurosis, la conciencia de vivir como en ese mundo tan quebrado y tan fragmentado. Entonces ahí la enfermedad y el dolor siento que van más allá de ser síntomas de simplemente físicos, ¿sí? De hablar simplemente de un asunto del cuerpo, sino que siento que es más el pretexto para traducir una gran metáfora del espíritu y del alma sensible de ese momento y de su creador que siente su incapacidad de alguna manera de adaptarse como a esas rutinas vulgares de la sociedad burguesa, ¿sí? Es que yo creo que en general, no solamente la novela, toda la obra de Silva se mueve en esa ambivalencia muy de fin de siglo, por cierto, ¿eh? Yo tuve la suerte también de ser editora de su poesía y entonces conozco bien las vinculaciones que hay entre su poesía, mucha de ella sí que llegó a publicarse en vida del autor, y la novela que solo se pudo publicar de manera póstuma, lejos del entorno para el que iba dirigida, como decía. Pero yo creo que en Silva se da una ambivalencia que es muy de fin de siglo, eh, incluso me atrevo a decir, muy de la modernidad como la definió Baudelaire. La fe o la necesidad de fe y el descreimiento, la civilización y la crápula, la necesidad de ideal y el choque con lo real, que parece contradecir todas esas idealidades que se perseguían. Y yo creo que eso en Silva
se da no solo de modo libresco por las lecturas que hiciera o por la influencia que tuvo para él su viaje a París, inmerso en ese momento de efervescencia, del simbolismo, del panasianismo, de los primeros momentos tan efervescentes, sino por su propia experiencia vital. La novela explora precisamente los malestares de la época, que también son malestares sociales. Estos no, la angustia de José Fernández, la sensación de José Fernández de ser un rastacuero, es decir, un rico americano, ¿no? Cuyo dinero es lo único que le da validez, ¿no? Y que es visto muy mal por parte de la sociedad francesa. Eh, la conciencia del personaje de pertenecer a una pequeñita élite muy estrecha y muy estrecha de miras también, ¿no? Y la conciencia del personaje de que de pronto su vida en serio no tiene sentido y por eso siente este malestar, incluso cuando él está muy cómodo en su posición económica y aparentemente en sus relaciones sociales, esa conciencia, ese malestar que describe la novela, es un mal social. Sí, el personaje, eso, unas veces es el místico entregado al amor puro y otras veces es el sensualista y el gozador más intenso, ¿no? Que sale a buscar todas las experiencias a la calle. Entonces, no sabemos, pero sí podemos leer la novela en ese registro también contemporáneo de la salud mental, realmente, ¿sí? De las variaciones que tiene también más que la salud mental, la mente, ¿no? De un artista, la mente de alguien que se pregunta cosas y cómo vive, cómo enfrenta el mundo, ¿verdad? ¿Qué estrategias tiene para enfrentar el mundo? En 1896 Rubén Darío preguntó, ¿a quién imitar para ser original? Lo que parece ser una famosa inquietud de muchos escritores latinoamericanos. Silva no solo la repitió, sino que la escenificó a través de José Fernández y Andrade, al explorar esa tensión entre lo que es aspirar a ser europeo y ser auténticamente americano. Me parece que lo particular de Silva, y por eso me parece que De Sobremesa es la mejor novela finisecular de artista, es que no hay otra novela que haya hecho un compostaje cultural tan grande como De Sobremesa en el momento, porque tenemos muchas capas donde se organiza esa sed de consumo para mostrarnos la realidad del ser latinoamericano, que me parece la gran propuesta de Silva, ¿no? La gran pregunta identitaria de él es, ¿somos unos farolones que tratamos de ser europeos en América y al mismo tiempo nos desprecian como rastacuores, sí, como unos dandis de segunda mano en Europa? ¿Qué es ser latinoamericano, ¿no? Y yo creo que esa frase famosa de Rubén Darío de ¿a quién debo imitar para ser original? Silva no solo la dice, sino que la pone en escena y la hace arte, ¿no? Con ese diario que es novela, es un diario novela, es un diario ensayo, es un diario de lista de importación de productos de consumo, ¿no? Es un diario de pasajes eróticos, de reflexión sobre qué es la poesía, es una arte poética, mejor dicho, es antropología, es sociología, es medicina, hay miles de cosas allí en ese vademécum, porque es una novela que es consciente de la heterogeneidad de América Latina. Y lo hace, y se hace consciente de la heterogeneidad de América Latina a través de la conciencia de la heterogeneidad del lenguaje. El gran legado de Silva, yo creo que para Colombia y para América Latina, es una renovación profunda del lenguaje. Y cuando hablo del lenguaje es esa primera mediación. No podemos existir sin lengua. Esa es la petición de principio. No podemos salirnos de esa realidad inmanente de mediación con el lenguaje. Y Silva lo renueva porque antes del modernismo realmente, antes de Silva, había un poco una polaridad entre purismo y costumbrismo, una cierta genuflexión hacia
lo mimético del lenguaje, y Silva nos lleva a un lenguaje diferente, un lenguaje literario, un lenguaje refinado que captura lenguajes de todas partes. A un siglo de su publicación, vale la pena preguntarse, ¿por qué seguir leyendo de sobremesa hoy? Leer de sobremesa hoy no es un ejercicio de erudición ni un gesto nostálgico. No se trata de volver a la novela para entender mejor a José Asunción Silva, sino para interrogarnos a nosotros mismos. En sus páginas aparecen problemas que siguen siendo reconocibles: la dificultad para habitar el presente, la saturación de estímulos, la búsqueda de sentido en un mundo fragmentado, la tensión entre deseo y desencanto. La novela no propone soluciones ni consuelos, propone una forma de atención. Por eso, De sobremesa sigue siendo una obra incómoda y necesaria. No porque anticipe nuestro tiempo, sino porque explora una experiencia que atraviesa distintas épocas, la de una conciencia que percibe con lucidez los límites de su mundo y no se conforma con respuestas fáciles. En que esta es una novela que nos va a reflexionar siempre, en todos los tiempos, sobre algo que yo siento que todos sentimos permanentemente, y es el malestar y la incomodidad frente a lo contemporáneo, el sentirse un incómodo a veces en su tiempo, sentirse un incómodo en el momento que está viviendo. Yo siento que nosotros como generación, tú y yo, estamos viviendo y estamos reflexionando sobre pues este momento tan absurdo, este momento en que las estéticas las imponen las redes sociales, las inteligencias artificiales, las noticias falsas, los discursos de odio, y yo creo que nosotros no estamos cómodos con eso, ¿no? Ahí volvemos a la metáfora de la película Medianoche en París de Woody Allen, en la que, si te das cuenta, el personaje de Jill Pender, el novelista, pues está incómodo en el año 2009 y quiere vivir los años 20, y sin embargo se enamora de esta muchacha Adrián, y Adrián está incómoda en los años 20 y quiere vivir la época de la Belle Époque, y cuando viajan en el tiempo a la Belle Époque se encuentran con que Gauguin y Renoir todos quieren vivir el Renacimiento, ¿no? Siempre nos sentimos incómodos como de vivir en eso, y José Fernández nos enseña un poco el malestar de vivir en eso, de vivir en un tiempo en el que difícilmente nos acomodamos y no encontramos como el sentido del mundo. Y eso pues hace vigente una novela que hay que leer en todos los tiempos, y que afortunadamente estamos celebrando este centenario, pues tengamos de cerca De sobremesa y entendamos el malestar de una época y lo que fue ese siglo XIX gracias a ese personaje maravilloso de José Fernández. De sobremesa habla de esa angustia contemporánea en la que vivimos ahora, ¿no? Y que se ha incrementado exponencialmente con las redes sociales, ¿no? Y con los algoritmos y con nuestra interacción con las IAs, etcétera, etcétera. Precisamente porque estamos sujetos a una cantidad de estímulos que en la época de Silva había que buscar. Todos esos estímulos tenía que buscarlos José Fernández en una gran ciudad. Y es una especie de mundo ideal de crecimiento personal, ¿no? Infinito, al infinito. Tengo a mi disposición toda la vida del espíritu actual, ¿no? Que pues solamente alguien de los medios económicos de un José Fernández podía tener, ni siquiera el mismo Silva que hizo, o sea, que en el año que estuvo en París, tuvo acceso a eso y lo aprovechó al máximo. O sea, ese año Silvia lo vivió con una intensidad que jamás volvió a experimentar en su vida. Eso lo tenemos en el teléfono celular, ¿no? Esa cantidad de estímulos lo tenemos aquí. De hecho, ese mundo nos ha invadido, ¿no? Y entonces ese malestar del que no hablamos del todo antes, que siente José Fernández, tiene unos arranques de angustia muy fuertes que él nos explica, ¿no? Esos arranques de angustia los estamos viviendo ahora, con mucha frecuencia. Entonces la novela nos dice mucho sobre nosotros ahora mismo.
¿sí? Nos dice mucho sobre nosotros ahora mismo encerraditos en nuestra pequeña burbuja, ¿sí? Ah, y recibiendo imágenes de un mundo exterior que creemos que ese es el mundo exterior, eh, y bastante afanados con respecto a ese mundo exterior, ¿no? José Fernández también vive en su burbujita, ¿no? Que es la burbujita de su pequeña clase social. Es que desde el principio fue un modernista existencial y esa reflexión existencial que siempre llevó consigo, eso no envejece. Porque los seres humanos seguiremos haciéndonos preguntas muy similares mientras seamos siendo seres humanos, y él se las hizo en la modernidad que fijaba su contexto, sus lecturas, su formación, pero se hizo preguntas que yo creo que no envejecen, y las respuestas que pudo él producir tampoco van a envejecer. La novela es un instrumento de rebeldía, es un instrumento de resistencia, es un laboratorio de experimentación. Eso debe ser la novela siempre. La poesía, en cambio, es monológica, o sea, habla una sola voz, esa voz no se contradice a sí misma, sino de un poema a otro, pero la voz en el poema da una idea de lo que es el mundo, una idea de los sentimientos, y eso tranquiliza. ¿M? Entonces, hay que ver qué tipo de lectores somos, ¿no? Más allá de idiosincrasias, ¿no? Nacionalistas, y de nuestra historia, nos hace falta comprender quizá la novela como una creación mucho más compleja, y disponernos no solo a consumir novelas que sean monológicas, ¿no? Sino estas novelas complejas que empiezan con De sobremesa y siguieron además con La vorágine, ¿sí? Y pues hay muchas regadas a lo largo de la historia de la novela colombiana. Y sin embargo, la novela nos habla también mucho de los conflictos actuales. Releyendo partes de la novela, me di cuenta de que es una novela muy angustiosa y muy ansiosa. O sea, José Fernández tiene los problemas de ansiedad que tenemos hoy en día a día, propiciados pues por la cantidad de estímulos a los que estamos sujetos hoy en día, ¿no? Y es muy interesante leer la novela en clave de angustia, en clave de interrupción de la concentración, en clave de interrupción de la atención, que es también parte de nuestra experiencia contemporánea. Eso sería, digamos, una nueva reactualización de la novela que sería bonito explorar. Bueno, tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Por la cantidad de cosas que un lector actual puede seguir encontrando, pensando que es un texto de fin del siglo XIX, ¿eh? Con sus condicionantes epocales, y con sus novedades epocales, y con sus escándalos epocales, porque también constituyó en algunos aspectos una novela muy escandalosa por lo abiertamente que se habla de la sexualidad y de... Claro, pero un lector actual yo creo que puede sacar de ahí, como mínimo, la gran enciclopedia de lo que quiso ser y fue el modernismo latinoamericano. Sus fuentes, sus inquietudes, sus desavenencias para con la realidad, su escasa facilidad para encajar en un fin de siglo latinoamericano muy marcado todavía por el positivismo, por el cientificismo, por el utilitarismo, y estos escritores, artistas, pintores, etcétera, querían volar, querían recuperar las alas que el cientificismo había roto, querían recuperar todo eso que el descreimiento positivista había establecido, y yo creo que es a mis alumnos, sin ir más lejos, a mis alumnos les digo que la mejor forma de aprender qué fue el modernismo hispanoamericano y cuáles fueron sus eh, resoluciones literarias es leer De sobremesa de Silva. A mí siempre me encantan esos anglicismos de Silva, pero él, cuando se comunicaba con Rafael Uribe Uribe, que a propósito expulsó a los poetas de la República, hay que leer ese texto de Rafael Uribe donde dice no más poetas, pero era gran amigo de Silva. Silva le dice a Uribe Uribe, somos struggle for lifeeros. Struggle for lifeeros, ¿no? ¿No? Luchamos por la vida, we struggle for life.
Y me parece que ese es y la literatura como bálsamo que crea esa palabra para poderle dar sentido es una de las grandes, sino la gran contribución de estos modernistas, especialmente de Silva.